Kairos Blended Learning School. Lectura crítica. Conceptos generales. ¿Qué significa comprender un texto? La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor, que es quien comunica unas ideas, y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo que ha configurado con sus conocimientos y experiencias. La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto interactivo, no un acto unidireccional en el que un emisor comunica algo que debe ser asimilado o entendido por otro. Nivel literal. Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario comprender lo que el autor quiere comunicar, es decir, comprender el texto en su nivel literal. Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través de éste, es decir, comprender todas las palabras que aparecen en él, o al menos las palabras que son indispensables para entender el sentido del texto, comprender todas las oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito. Para comprender un texto en el nivel literal, el lector recurre a todo el vocabulario que posee y que ha venido adquiriendo desde cuando nació. Recurre a su conocimiento intuitivo o académico de cómo funciona su lengua, cómo se estructuran las oraciones y los párrafos, qué quieren decir ciertas expresiones en su cultura o en su lengua en general, y recurre también al sentido común de cómo se establecen ciertas relaciones entre ideas. Nivel inferencial. Esto no quiere decir que sea un proceso lineal en el que primero se comprende lo que el autor dice y luego se interpreta lo que quiso decir. Es un proceso en el cual el lector siempre se está moviendo entre los diferentes niveles de comprensión. El lector, gracias a su competencia y conocimiento lingüístico, lee de corrido y sin necesidad de detenerse a meditar sobre lo que dice el autor. Va interpretando el texto en los tres niveles. Solamente cuando se enfrenta a una dificultad para entender lo que dice el autor, el lector se ve obligado a concentrarse en el nivel de comprensión literal sin combinarlo con los otros dos niveles. En este momento utiliza conscientemente alguna estrategia para comprender una palabra o una oración. Veamos cómo funciona lo que se acaba de decir. Cuando el lector se encuentra con una palabra que no comprende, conscientemente trabaja alguna de las estrategias para extraer su significado, nivel literal. Una vez que se aproxima al significado de esa palabra, vuelve a la lectura y a la comprensión global del texto, haciendo inferencias y valorando lo que el texto dice. Puede suceder también que el lector se encuentre con una oración que no comprende la primera vez que la lee. Entonces se concentra conscientemente en utilizar alguna estrategia para entender esa oración, nivel literal. Pero cuando puede expresar la idea del autor en forma clara, vuelve al nivel de interpretación del texto combinando los tres niveles. Como ya dijimos antes, la comprensión de un texto no es un proceso lineal en el que primero se comprende en un nivel, por ejemplo el literal, y luego en uno de mayor complejidad, inferencial o crítico valorativo. Es más bien un proceso en el que hay saltos de un nivel a otro. Lo que sí es importante tener presente es que los niveles de comprensión inferencial y crítico valorativo solamente son posibles si hay una comprensión literal del texto, pues toda interpretación o comprensión
tienen como base lo que el autor dice. Ni el nivel inferencial ni el crítico valorativo pueden ser interpretaciones acomodaticias de lo que el lector quiera interpretar. Solamente es posible hacer inferencias y valoraciones de lo que está escrito en el texto, es decir, de lo que el autor dice explícitamente. Nivel crítico valorativo. Comprender un texto en el nivel crítico valorativo significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su escrito como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o razón de ser que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en el texto. Para comprender un texto en este nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su capacidad para establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre el tema del que trata el texto, a su experiencia de vida o como lector, a su escala de valores personal y de la cultura a la cual pertenece, a sus criterios personales sobre el asunto del que trata el texto, a otras lecturas que ha realizado anteriormente. El lector utiliza todos estos elementos para tomar una posición frente a lo que el autor dice o expresa en el texto y para hacer proyecciones sobre lo que podría implicar o podría suceder según lo que el autor plantea en el texto. ¿Qué aspectos abordará esta materia? En esta materia se trabajarán algunas estrategias que un lector puede utilizar para comprender un texto en el nivel literal, para hacer algunas inferencias y para valorarlo. Comprender un texto en el nivel literal implica una comprensión global y una comprensión específica. Comprender un texto de manera global significa que el lector debe ser capaz de construir una interpretación general de lo que dice el texto, tener en su mente una idea total, pero no necesariamente profunda de lo que el texto comunica. Comprender un texto de manera específica significa entender cada uno de los elementos que conforman el texto escrito, palabras, oraciones y párrafos. La materia dará unas pautas sobre cuáles estrategias se pueden utilizar para comprender los textos en el nivel literal, global y específico. Propiciará la comprensión de cómo se aplican dichas estrategias y facilitará la aplicación de las estrategias estudiadas en ejercicios sencillos. Pero el desarrollo de las habilidades para aplicarlas y usarlas con la finalidad de que los participantes mejoren su capacidad lectora solamente dependerá de que cada participante tenga la constancia, la tenacidad y la voluntad de ponerlas en práctica cada vez que se enfrente a la lectura de un texto. En la primera unidad de la materia abordaremos la comprensión global de los textos. Dentro de esta comprensión global de los textos, trabajaremos aquellas estrategias relacionadas con las operaciones que un lector realiza para hacerse una idea general de lo que se expresa en un texto, para inferir algunas ideas a partir de ello y para hacer algunas valoraciones. En la segunda y tercera unidad nos ocuparemos de la comprensión de textos en forma específica. En la segunda trabajaremos estrategias para comprender las palabras desconocidas que podemos encontrar en un texto cualquiera. En la tercera abordaremos estrategias para comprender oraciones que ofrecen dificultad para ser comprendidas en su primera lectura. En la cuarta unidad nos enfrentaremos a la aplicación de lo aprendido en las unidades anteriores para extraer las ideas de un texto, generar preguntas sobre él, resumir información y para monitorear la comprensión personal.